Hola, bienvenidos a todos al Seminario de Vida en el Espíritu en vivo. Aquí con nuestro segundo tema, el pecado y sus consecuencias. Aquí directamente desde los Estados Unidos, mi nombre es Manuel Jaimes y estoy aquí para acompañarnos en esta trayectoria de este seminario de vida en el Espíritu, en este segundo paso, en esta segunda etapa de poder ver qué es el pecado y cuáles son las consecuencias y cómo esto nos afecta en nuestro caminar conforme vamos yendo de la mano de Dios. Entonces voy a invitarles a que nosotros vamos a entrar en un momento de oración a través de un canto. Entonces te voy a pedir ahí donde quiera que estás, ahorita entrando, sintonizando, ahorita que estás presente, llegando apenas conectándote. Vamos a entrar en un momento de oración y vamos a pedir que venga Dios y que a través de su amor nos deje una vez más conectarnos con Él. Entonces te invito ahí donde estés, cierra tus ojos y vamos a hacer esto nuestra oración. Tierno amor, tierno y dulce amor, en tus brazos, mi Señor. Con tu paz, con tu dulce paz, hablas a mi corazón. Saturas todo mi ser, tu dulce amor puedo ver, pues no tiene fin. Tu lluvia de amor sobre mí. Saturas todo mi ser, tu dulce amor puedo ver, pues no tiene fin. Tu lluvia de amor sobre mí. No sé qué fuiste tú en mí, el porqué de tu amor. Saturas todo mi ser, tu dulce amor puedo ver, pues no tiene fin. Tu lluvia de amor sobre mí. Saturas todo mi ser, tu dulce amor puedo ver, pues no tiene fin. Tu lluvia de amor sobre mí. Y así, Señor Jesús, al comenzar este segundo día de esta jornada, te pedimos de que tú nos bendigas, que tú nos enseñes y que seas tú el que nos acompañes para poder descifrar tu mensaje, para poder entender qué es lo que tú nos quieres dejar saber. Pedimos todo esto en tu santo y bendito nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, quise empezar esta sesión con este canto concientizando un poco lo que es el amor de Dios en nuestras vidas, por la razón de que ayer Sandra lo explicaba de una forma muy perfecta. Es que el amor de Dios es eterno, es para siempre. Y nos dice muy bien en Jeremías 31:3, de que con amor eterno nos ha amado. ¿Y qué es lo que esto significa? Para mí es una forma profunda de poder entender de que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada.
El amor eterno significa que no solamente Dios nos ama, no importa qué es lo que hemos hecho en nuestro pasado y no solamente lo que estamos haciendo hoy, sino que no importa lo que vayamos a hacer en el futuro. Y eso es impactante cuando nosotros empezamos a entender de que Dios nos ama al no importar lo que vaya a pasar de aquí a un año, de aquí a 10 días, de aquí a 100 años, ya cuando haya pasado todo esto de la cuarentena, no va a importar, porque el amor de Dios es pleno, el amor de Dios es eterno. Y eso es significante, porque vamos a adentrarnos al tema del pecado y sus consecuencias. Y es importante, porque no importa el pecado en el que estemos, el amor de Dios sobrepasa todo eso. Te voy a contar un poco de mí. Yo me encontré con Dios a los 8 años de edad. Yo tenía 8 años de edad cuando me encontré con Dios en un momento crucial en mi vida. Había muchos cambios, nos habíamos mudado de casa, había tantas cosas, me había mudado de escuela, tantas situaciones y tantas circunstancias que había en mi vida en ese momento. Y me acuerdo que me encontré, porque mi mamá ya iba a los grupos de oración de la Renovación Carismática Católica, y me encontré con Dios un día. Y Él vino a mí y me dijo, yo siempre estaré contigo. Me hizo esa promesa y yo me la tomé muy en serio. Pero a los 8 años de edad, ¿qué dificultad uno puede tener? ¿Qué cosas uno puede estar pasando? ¿Qué pecados puede uno estar cometiendo? No mucho, pero yo supe que Dios estaba conmigo. Yo supe que Él iba a caminar siempre conmigo, no importando lo que pasara, no importando lo que iba a suceder en mi vida. Entonces yo tomé muy en serio esta palabra, pero después conforme el tiempo ha caminado y conforme nosotros nos hemos dado cuenta que a través del tiempo empezamos a caminar y empezamos a pecar, empezamos a crecer, empezamos a que nos importe qué es lo que la demás gente piensa, empezamos a desarrollarnos como seres humanos, empezamos a caer en la mentira, empezamos a caer en el odio, empezamos a caer en diferentes cosas. Entonces, yo a los 8 años de edad llegué a entender de que Dios me amaba siempre. Pero vamos a centrarnos en el tema, en el tópico de hoy, el pecado y sus consecuencias. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica nos define el pecado como faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. El pecar no solamente se refiere el que yo le falle a Dios, sino que yo le estoy fallando a Dios a través inclusive de las relaciones que yo tengo con los que están a mi alrededor. El pecado es fallar al amor verdadero. Cuando uno falla al amor que viene desde Dios, la ley eterna que prosigue de Dios, entonces nosotros estamos fallando meramente para lo que fuimos puestos en este mundo, para ser libres. Y nuestra libertad empieza a ser condicionada por el pecado. Nos dice muy bien San Agustín, una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna es lo que es el pecado. Una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. No solamente, a veces nosotros solemos medir el pecado de una forma grave, de una forma profunda. El pecador es aquel que se droga, el pecador es aquel que viola, el pecador es aquel que mata. Pero San Agustín nos viene a aclarar de una forma impresionante de que el pecado no solamente es aquello que nosotros vemos como grave y como malo ante la sociedad, sino que inclusive una palabra puede ser pecado. Inclusive un deseo, algo interno que vaya en contra de lo que Dios quiere es pecado. Y vamos a adentrar el pecado en sí, y si lo podemos ver de una forma meramente y así simplificada, el pecado es el rechazo al amor de Dios. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos rechazando ese amor que nosotros muy bien nos explicaron ayer. El amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es eterno. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros herimos a otra persona, cuando nosotros actuamos con nuestro propio ego, con nuestra propia persona, entonces nosotros estamos rechazando el amor de Dios. Es impactante eso, esa palabra de rechazar.
Rechazar significa que yo conscientemente estoy empujando hacia afuera. Yo conscientemente, con mi propia decisión, yo estoy moviendo eso fuera de mí, estoy rechazándolo. ¿Y por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué es que a veces no podemos sentir el amor de Dios? Como nos lo explican, como nos lo han dicho, como ayer Sandra muy bien nos lo ilustró, y como nos dice San Pablo, que Dios es amor, como nos dicen todos los apóstoles, como nos dicen en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, a través de toda la palabra, podemos encontrar grandes ejemplos de que Dios nos ama. Y a veces alguien te puede decir, Dios te ama, pero ¿por qué es tan difícil poderlo experimentar? Porque a veces nos encontramos en ese decir, yo sé que el amor de Dios es eterno, pero no lo puedo experimentar. O a veces experimento, pero no es mucho, sino que lo siento que es poquito. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque estamos en pecado. Aquella barrera, aquel obstáculo, aquello que se interpone de que nosotros podamos experimentar el amor de Dios de una forma profunda, de una forma grande, sobrenatural, es el pecado. Eso es lo que nos está impidiendo de que nosotros vivamos una vida plena, el pecado. Y ahora, ¿cómo es que nosotros empezamos a rechazar el amor de Dios a través del pecar? Lo podemos hacer de diferentes formas, pero lo que empieza a suceder es de que cuando uno peca, uno empieza a vivir una vida independiente de Dios. Empieza a alejarse, ya no quiere depender de Dios, que es el creador y es el que da todo el amor, el que da la vida. Uno empieza ahora a independizarse y querer hacer las cosas por uno solo. Y a veces sucede que esto es muy lamentable cuando sucede que nos empezamos a alejar de Dios, pero empieza a suceder a veces de una forma muy lenta, de una forma muy leve. Entonces no nos damos cuenta. A veces empezamos a pecar y poco a poco lo hacemos más y más y más. Por ejemplo, la mentira piadosa que muchos conocemos. A veces decimos, es que una mentira piadosa no lastima a nadie. Yo sé que Dios me va a perdonar y efectivamente Dios perdona. Pero por esa mentira, entonces tenemos que empezar a cubrir con otra mentira más grande y con otra mentira más grande. Y nos llegamos nosotros a ver en la necesidad de tener que mentir, inclusive para poder seguir adelante en la vida. ¿Cuánta gente no miente a sus seres queridos? ¿Cuánta gente no miente a aquella con la que está casado o casada? Sucede que por una mentira piadosa y comenzó como algo muy leve y incrementó algo grandísimo. Y ahora el pecado es mucho más grande de lo que era inicialmente. Y a veces sin darnos cuenta empezamos a hacer eso. Pero nos empezamos a independizar de Dios. Empezamos a rechazar a Dios y al amor que Él nos da. Y ahí es donde nosotros empezamos a perder nuestra libertad. La libertad que Dios nos dio. La libertad con la que nosotros nacimos. No solamente para adorar y bendecir a Dios, sino la libertad para poder vivir una vida plena. Así como Jesús nos dijo, yo he venido al mundo para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, en plenitud. Y esto sucede que nosotros empezamos a cortar, porque nosotros empezamos a darnos al pecado. Y vamos a ver cuáles son algunas de las consecuencias que pueden pasar o suceden cuando nosotros nos damos al pecado. Primeramente hay una división, no solo una división interna de mi persona, y empiezo a desasociarme de Dios, empiezo a quebrantar esa relación que yo tengo con Dios, sino que también empezamos a dividir en las relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros amados, con aquellos que están a nuestro alrededor. Empezamos nosotros a distanciarnos de ellos, empezamos a crear una brecha que solamente Dios puede llegar a resanar. Empezamos nosotros a pensar distantes. Por eso empezamos a alejarnos. Cuando nosotros pecamos y cuando nos damos al pecado, que puede ser en diferentes formas y diferentes fases, cuando nos damos al pecado o cuando pecamos, nosotros nos alejamos de Dios y nos alejamos de nuestros seres queridos. Hay una división
que entra en nuestro corazón, en nuestra vida misma. Inclusive a veces no sabemos cuando mentimos por tanto pecado que hay dentro de nosotros. También suele pasar de que hay vacío y hay soledad. No solamente hay división, sino que hay vacío y soledad. Aun cuando nosotros estamos rodeados de gentes, aun cuando tenemos títulos, aun cuando tenemos posesiones, cuando tenemos talentos, aun cuando tenemos inclusive puestos grandes en el trabajo o dentro de la sociedad, aun cuando tenemos dinero, aun cuando logramos sueños, aun allí nosotros nos sentimos vacíos y nos sentimos solos. Esto es causa de que nuestro corazón no está unido a Cristo, no está unido al corazón de Dios. Nosotros empezamos a sentirnos solos y vacíos porque nosotros hemos rechazado el amor de Dios. Sucede también que nosotros empezamos a perder la dignidad por causa de nosotros querer sobresalir humanamente. Porque ahora nosotros nos independizamos y nosotros queremos ser quienes dicten, quienes digamos qué hacer. Mi persona, yo quiero lograr hacer, mi soberbia ha subido a tanto, donde yo siento que yo puedo hacerlo solo, empiezo a perder mi dignidad de hijo de Dios. Sucede en muchos casos que a veces por querer sobresalir, por querer ser destacados, por querer que nos noten, empezamos a perder nuestra dignidad. Y la empezamos a buscar en otras partes, la empezamos a buscar en cosas que nos llenan momentáneamente. Muchos lo buscan en cuestiones adictivas, en la droga. Muchas personas lo buscan en vivir una sexualidad desenfrenada. Muchos lo buscan en buscar refugio, dependencia de una persona. Hay tantas cosas que nosotros hacemos que nos distraen del amor de Dios y donde empezamos a perder nuestra dignidad. Yo hace unos meses tuve la oportunidad de ir a una ciudad un poco más al norte de California, aquí en los Estados Unidos, y me encontré dando un retiro para jóvenes adolescentes. Y una de las muchachas, estábamos hablando del tema del pecado inclusive, y una de las muchachas se acerca y pide que oremos por ella. Y ella arrepentida decía, es que yo me siento muy culpable porque yo quise yo poder sobresalir y poder salir adelante y tener el mejor teléfono posible. Entonces un muchacho vino y me ofreció el teléfono con tal y que yo me diera a él. Entonces dice, yo me vendí por un teléfono. Y al fin de las cosas, el teléfono no le sirvió para sentirse mejor. Al fin de las cosas, el teléfono no le sirvió para poder desarrollarse como persona, para poder crecer, para poder sentirse valorada. Allí ella perdió su dignidad. Allí ella perdió la dignidad de hija de Dios. Y Dios viene a restaurar todo eso. Porque hoy pequemos no quiere decir de que Dios no nos ama. Por eso inicialmente quise empezar con ese punto y aclararlo, de que el amor de Dios es un amor eterno y es para siempre, es duradero y no importa lo que hagamos, Él va a estar allí por nosotros, pero es necesario hacer conciencia y saber de que nosotros somos pecadores. Es necesario saber de que nosotros, si seguimos en esas actitudes, en estas formas de ser, en seguir en estos pecados que nos llevan a sentirnos más mal dentro de nosotros, estamos dividiéndonos de Dios y estamos dividiéndonos de nuestros seres queridos y de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero también nosotros podemos llegar a sentir un vacío y una soledad profunda porque no estamos cerca del corazón de Dios. Y mucho más de perder la dignidad de ser hijos de Dios, nosotros podemos llegar a tener muerte espiritual. Al morir espiritual, nosotros podemos llegar a sentir una depresión profunda y muy grave, una tristeza que no importa lo que hagamos, no se va. Nosotros podemos llegar a un desánimo tan profundo. Hay tantas personas que hoy se encuentran en una situación muy crítica, que están al borde de sentir
de que se van a suicidar, de que van a tomar su propia vida, porque es tanta la depresión, es tanta la tristeza, es tanto lo que ellos han perdido, que ya no encuentran solución a sus problemas. Ha sido tanto aquellos que se han dado, ha sido tanto que se han dado a los sentimientos, a las cosas físicas, materiales. Tanto se han dado que están muriendo espiritualmente. Yo no sé cómo tú te encuentras hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, pero si tú estás en alguno de estos puntos y que te está llegando al corazón, es momento de que empecemos a reflexionar. Si sientes vacío, si sientes una soledad profunda, si tú sientes de que no importa lo que tú hagas, tú aún no puedes llenar tus propias expectativas. No importa lo que tú hagas, no importa cuántas cosas tú tengas, no importa, mujer, cuántas bolsas tú tengas, cuántos zapatos, que hombre, no importa cuántas cosas tú puedes almacenar, cuánto dinero tengas en tu cuenta de banco, aún no eres feliz. Es porque estás tratando de independizarte de Dios. Estás tratando de tú hacer las cosas desde tu propia humanidad, desde tu propia persona. Estás dejando afuera a Dios y tú estás haciendo las decisiones solo, sola. Es momento de que tomemos un poco de conciencia y veamos de que aquello que nosotros estamos más seguros cuando es algo material, cuando es algo que este mundo nos puede ofrecer. Y cuando referimos al mundo, es todo aquello que viene meramente de lo humano. Cuando nosotros nos damos a eso, entonces estamos rechazando el amor de Dios. Cada vez que aquel que usa drogas decide con conciencia propia usarlas, está rechazando el amor de Dios. Cada vez que aquel que sabe que está mal y se está dando a su sexualidad en una forma desordenada, está pecando, está rechazando el amor de Dios. Si tú te encuentras hoy pensando, ¿por qué es que no alcanzo a sentir el amor que Dios tiene para mí, el amor que expresa Jeremías con amor eterno, te he amado? Si hoy tú sientes de que no puedes realmente sentir ese amor incondicional, el cual Pablo nos refiere en 1 Corintios, entonces es momento de examinar y ver, hacer conciencia de que algo no anda bien. Y lo que es más impresionante es de que este es un círculo vicioso. Nosotros nacemos en el pecado. Nosotros venimos al mundo por medio del pecado original. Nosotros venimos aquí en pecado. Nosotros crecemos y somos pecadores. Y es algo importante que nosotros reconozcamos dos cosas. Una, de que nosotros venimos aquí al mundo como pecadores. Lo dice muy bien el rey David en el Salmo 51, verso 7. Es que yo fui engendrado por mi madre al pecado. Nosotros tenemos que reconocer de que por sí ya venimos al mundo a través del pecado. Pero lo segundo es reconocer de que nosotros, conforme vamos creciendo, conforme vamos caminando, nosotros empezamos a tomar conciencia y podemos tomar decisión. Y aún así, nosotros tenemos que tener responsabilidad de que nosotros, con nuestra decisión, con nuestra conciencia, decidimos actuar en contra de Dios. Actuamos, usamos palabras, inclusive nuestros deseos, van en contra de la ley eterna. Y ahí es donde nosotros decidimos. Y es importante que reconozcamos de que, así como lo dice San Pablo en Romanos 3:23, nosotros todos hemos pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, puesto que todos han pecado y por eso están en privado de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Puesto que todos hemos pecado, todos pecamos. Y es lo que también tenemos que reconocer, el tercer punto. Uno, venimos al mundo como pecadores. Segundo, nosotros decidimos pecar.
Tercero, todos somos pecadores. Y ahí es el problema. Existe el problema de que todos pecamos. Existe el problema de que nos estamos dando a nuestros deseos, nos estamos dando a nuestra necedad humana de querer ser distante de Dios, de querer ser inclusive a veces mejor que Dios. Entonces nos empezamos a inclinar a la carne, nos empezamos a dar al gusto de mi carne, nos empezamos a dar lo que yo pienso que está bien, nos empezamos a inclinar a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, empezamos a darle más importancia a lo que yo quiero y no lo que Dios pide, no a lo que Dios me creó. Empezamos nosotros a pensar de que somos diferentes que Dios, somos distantes. Empezamos a sentir casi como si somos Dios. La ley eterna nos dicta de que Dios es el creador y nosotros como seres humanos somos la creación. Entonces llega a suceder que nosotros tenemos que seguir ese orden. Nosotros tenemos que actuar como creación. Y a veces empezamos a querernos sentir como el creador, como aquel que puede decidir por todo el mundo, como aquel que tiene la verdad, la razón. Un día estaba en una entrevista un político y alguien le preguntó, ¿tú crees en Dios? Y él dijo, sí, yo creo. Y alguien le dijo, y entonces el que lo estaba entrevistando le preguntó, oye, pero tú le pides perdón a Dios. Y este político dijo, mira, yo creo que yo tengo la fuerza para solucionar mis propios problemas. Yo creo que no es necesario traer a Dios en esto. Si yo hago algo malo, yo lo puedo rectificar. No es necesario de traer a Dios a mi situación. Muy lastimoso lo que dijo este político. Él confesaba con su boca de que él era creyente, de que él era cristiano, que era aquel que seguía a Cristo, pero con sus acciones y aún dentro de su corazón, él no estaba llevando esto a cabo. Él se sentía que él no ocupaba que Dios le ayudara en sus situaciones personales. Es impresionante. Hay muchas personas que caminan así en la vida. Hay muchos que caminamos así en la vida, pensando que nosotros tenemos la solución, pensando que yo puedo salir de esta situación, de estas circunstancias, por mis propias fuerzas. Es triste cuando esto sucede. Es tan triste cuando no sabemos pedir ayuda. Cuando nosotros nos creemos que somos la última autoridad. En nuestras vidas tal vez nosotros nosotros digamos, yo no soy así, pero basta solo examinar nuestras vidas y ver de que en ciertas áreas sí somos así. Nosotros queremos tener la última palabra, nosotros queremos hacer las cosas conforme yo quiero, no conforme se nos pide que lo hagamos. ¿Cuántas veces nosotros contradecimos lo que nos pide un ser querido? ¿Cuántas veces nosotros, a los que son más jóvenes y aún viven en casa, que todavía tienen a sus papás sobre ustedes como autoridad, cuántas veces sus papás les piden que hagan algo y ustedes deciden no hacerlo? Porque yo conozco mejor, porque yo sé que hacer las cosas de una forma mejor. Dios nos ha traído al mundo, y hoy nos está pidiendo de que dejemos que su amor eterno nos transforme. Y lo que nos está impidiendo de que nosotros lleguemos a que Dios transforme nuestro corazón, nuestra vida, que está impidiendo que nosotros nos relacionemos con Dios y con ese amor eterno que Él tiene, es el pecado. Y nosotros, cuando nos damos al pecado, empezamos a perder la capacidad de entender y de recapacitar y discernir. El discernir se refiere que uno sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Si te presentaría una foto de negro y blanco,
Tú me podrías decir, yo te pregunto qué colores hay, tú me vas a decir, hay negro, hay blanco. Algo simple. Cuando nosotros empezamos a crecer, empezamos a perder esa noción. Cuando somos niños, te lo voy a explicar de una forma simple. Cuando somos niños, tú le dices a un niño, le preguntas, oye, ¿qué es pecar? Y él te va a decir, mentir. Él te va a decir, robar. Él te va a decir cosas claves y concretas y simples. Él va a saber, ese niño va a saber lo que es malo y lo que es bueno. Si tú le preguntas, pegar es bueno, si tú le pegas a otro niño es bueno, él te va a decir, no, eso no es bueno. Te va a decirlo, te lo va a poder confirmar rápidamente. Pero conforme nosotros crecemos, nosotros empezamos a ver las cosas bien gris. Empezamos a considerar las circunstancias, empezamos a considerar las situaciones, empezamos a considerar tantas cosas y nos empezamos a justificar y decir, pero es que sí, yo sé que pequé, pero fue porque tanto, fue porque esto sucedió. Empezamos a justificarnos de una forma impresionante. Nosotros somos tan buenos para poder sacar justificaciones y razones y quehaceres, hasta nombres, días, fechas, todo lo sacamos ya. Un discurso entero podemos nosotros programar porque sabemos justificarnos, nos sabemos defender, sabemos justificar y decir y dar razones por qué fue que yo pequé. Pero aquí lo que se trata es de que nosotros, a través de empezar a defender la razón por qué pecamos, tal vez no lo hagas de una forma audible, no lo hagas de una forma enfrente de todos, pero a veces nos justificamos internamente. Empezamos nosotros a decir, bueno, aquello fue pecado, pero está bien. ¿Sabes qué? Robé, pero está bien, no hay problema. Y te lo voy a dar un ejemplo. Cuando yo iniciaba ahí los grupos de jóvenes adultos a los 18 años de edad, me encontré en una situación. Yo fui al supermercado a comprar un pan, a comprar 10 piezas de pan, porque teníamos una convivencia en el grupo de jóvenes. Entonces yo fui al supermercado y rápidamente entré, agarré el pan, fui a la cajera me dio el cambio y yo rápidamente me lo guardé. Entonces ya cuando iba rumbo al carro, saco mi cartera y veo de que la muchacha me había dado el cambio equivocado. Entonces yo por un momento dije, ya, no es mi problema. Ella me dio el cambio equivocado. Entonces, yo ya estando en el carro, prendí el carro y estaba a punto de irme cuando me entró algo y me dijo, no, eso no es correcto. Yo tuve que salirme del carro, fui con la muchacha y le pagué el resto y le dije, es que tú me diste el cambio equivocado. Yo, por cuestión de unos $, estaba perdiendo mi dignidad, estaba perdiendo mi valor, estaba dándome al pecado. Yo dentro de mí estaba dándome razón o estaba viendo de que no fue mi error, sino que fue el error de otra persona. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros pecamos de esa forma. Formas tan simples, tan cotidianas, que nos encontramos en situaciones diarias donde nosotros nos damos al pecado, donde nosotros nos damos al error, nosotros nos damos a ello y aún allí más empezamos a justificarnos, empezamos a verlo como que nosotros somos los buenos al pecar. Nosotros empezamos a perder la capacidad de entender entre el bien y el mal y poder discernirlo. Nosotros nos empezamos a dar a nuestra humanidad, empezamos a decidir desde mi persona y no desde lo que Dios a través de su Espíritu Santo me dicta. Nosotros también a través del pecado podemos empezar a esclavizarnos, exactamente y meramente porque nosotros empezamos a buscar soluciones humanas a todo. Y esto nos lleva a la esclavitud. Nos lleva a ser esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de nuestra propia humanidad. Me acuerdo hace años atrás en una dinámica que estábamos viendo para el desarrollo del trabajo en equipo. El ejemplo era de que pusiéramos en nuestras manos lodo. Entonces llenábamos nuestras manos lodo, así como ahora nos dicen que hay que lavarnos bien las manos, así estábamos con el lodo. Entonces le pusimos las 2 manos con lodo.
Y entonces nos dice la persona que estaba guiando este ejercicio, nos dice, mira, aquí tu compañero tiene lodo en el cachete, límpialo. Y fue sorprendente porque todos nos quedamos así viendo, bueno, ¿cómo vas a que lo limpie si todos tenemos las manos llenas de lodo? ¿Cómo voy a limpiarlo si mi mano está llena de lodo? Y él dijo, inténtalo. Y entonces nosotros lo intentamos, todos quedamos llenos de lodo, la barba, el cuello, había lodo en la ropa, pero nos dimos cuenta de algo. Cuando nosotros tratamos de limpiar a nuestro prójimo con nuestra mano sucia, lo que hacemos no es limpiarlo, lo que hacemos es crear más de lo que ya había, más lodo, más suciedad. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos a esto, cuando nosotros buscamos soluciones humanas a los problemas que nosotros creamos, lo único que estamos haciendo es ensuciarnos más. Cuando nosotros rehusamos de estar con Dios, cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros queremos tener soluciones humanas a mis problemas, entonces nosotros nos estamos enlodando. No puede ser esa la solución. La solución no puede venir del ser humano, no puede venir de este mundo. La solución al pecado viene de Dios. Es por eso que Él constantemente está enviándonos su amor. Está dejándonos saber, yo te amo con amor eterno. Es que yo te amaba desde antes que yo te hubiera creado. Es que yo te voy a amar aún, no importando lo que tú hagas. Pero el pecado nos cega. El pecado, el lodo que llevamos en las manos no nos permite de que Dios pueda entrar en su amor. Porque nosotros estamos creando esa barrera con el pecado que conscientemente hacemos, con el pecado que yo decido hacer. Estamos rechazando a Dios. Y así con manos sucias y con el corazón atados, nosotros perdemos las bendiciones que podemos recibir del amor de Dios. Nosotros nos estamos perdiendo de la bendición. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer conciencia de que nadie más nos puede liberar de esto, que nadie más puede darnos esa libertad, nadie más puede darnos esta solución más que viene de Cristo. Ahora, también nosotros tenemos que ser muy conscientes en que no solamente es por mi propia decisión que yo peco, sino que también tiene mucho que ver con esto nuestro enemigo, que es el enemigo de Dios. Nosotros lo conocemos. Nosotros conocemos el enemigo, conocemos el diablo, conocemos las acechanzas, lo que puede hacer, lo que pone para que nosotros podamos caer. Pero al fin del día no es nuestra decisión. Le dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiente esperando a ver a quién va a devorar. Y indudablemente Él está esperando dañar y atrapar a aquellos que somos hijos de Dios. Aquellos que Él empieza a seducir con sus falsas promesas. Ahí las promesas de que si yo tengo más dinero voy a ser feliz. Las falsas promesas de que si yo tengo el mejor cuerpo escultural, entonces yo voy a ser mejor y me voy a sentir feliz. Esas falsas promesas y falsas mentiras que nos dan. Eso produce limitaciones. Eso produce de que nosotros no seamos felices, de que nosotros siempre estemos tratando de alcanzar y nunca lleguemos a ser satisfechos. No nos dejemos involucrar por esas promesas de que se ven bonitas, forradas están bonitas, pero por dentro son falsas promesas de destrucción, no solamente para nuestro cuerpo físico, sino para nuestra alma. Y a veces esto viene en situaciones muy lastimosas, donde hemos dado pasos a poder entrar a la brujería, entrar a las cosas ocultas. Y cuando entramos en todo eso, nosotros tenemos que llegar ante Dios, pedir perdón y convertirnos, es dar una vuelta de 180 grados e ir hacia la otra dirección para caminar con Cristo.
Cuando nosotros nos hemos dado a estas cosas ocultas, se requiere mucho más, se requiere más esfuerzo, se requiere no solamente de que pidas a Dios perdón, sino que busques ayuda. Si tú hoy te encuentras y has tenido algún contacto con alguna cosa oculta, con brujería, con alguna de estas cosas más profundas, te invito a que busques a un sacerdote, te invito a que vayas a la confesión en cuanto tú puedas. Tienes que empezar este proceso. El pecado nos aparta de la gracia de Dios. El pecado nos lleva a que nosotros pequemos. ¿Y cómo podemos empezar nosotros a encontrar una solución a esto? ¿Cómo podemos nosotros empezar a solucionar este problema? O más bien, dejando que Dios lo solucione por nosotros. Primero es reconocernos como pecadores. Reconocer y decir, así como lo dijo el rey David en el Salmo 51, verso 6, ante ti yo pequé. Reconocer que somos pecadores. Efectivamente es paso número 1. Reconocer que nosotros hemos rechazado intencionalmente el amor de Dios. Que nosotros a través de nuestras situaciones, a través de nuestros pecados, hemos rechazado a Dios. Segundo, tenemos que abrirnos a la gracia del Espíritu Santo. Tenemos que abrirnos, porque eso nos dignifica, nos vuelve la dignidad. Tenemos que reconocer de que nosotros somos parte de esa nación santa a la que alude en la palabra, que nosotros somos rescatados de las tinieblas y que vamos hacia la luz. Nosotros tenemos que abrirnos a la gracia. También tenemos que ya no buscar justificarnos, ya no buscar es que yo pequé, porque no, simplemente aceptarlo. Yo pequé. No buscar justificaciones, no buscar razones, no buscar a quién echarle la culpa y decir, es que él fue así como Adán, es que la mujer que tú me diste me dio la manzana o me hizo pecar. No, es uno tomar conciencia propia y decir, es que yo pequé. Reconocerlo y también empezar a levantarnos hacia él. Eso nos va a ayudar a que nosotros podamos regresar a la casa del Padre y podamos empezar a experimentar el amor transformador de Cristo sobre nuestras vidas. Reconociendo de que somos pecados, que somos pecadores, abriéndonos a la gracia y ya no justificarnos, sino aceptar plenamente que yo pequé. Vamos a culminar este momento pidiendo la gracia de Dios, pidiendo no solamente al Espíritu Santo que venga a aclarar en nuestras vidas dónde estamos mal, dónde estamos pecando, dónde hay abnormalidades. Te pido que pienses cómo es que le estoy fallando a Dios. Porque puede ser de muchas formas y de muchas maneras. No solamente pensemos en los pecados graves o pecados mortales. Pensemos en que todo lo que nosotros hacemos, que rechazamos el amor de Dios de una forma u otra, allí estamos pecando. Para culminar, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo inicié a los 8 años de edad, yo me encontraba un niño muy temeroso y entonces yo tenía mucho miedo y yo me daba ese miedo. El miedo regía mi vida. Yo tenía mucho temor, especialmente a la oscuridad, y yo dejé en ese entonces que el miedo rigiera mi vida, me dejaba saber qué es lo que yo iba a hacer, cómo iba a ser, a qué horas me tenía que dormir con la luz prendida, porque yo tenía mucho miedo. Y entonces eso llegó a acaparar, y en esa área yo no confiaba en Dios. Yo decía, Señor, sé que tú estás conmigo, pero ¿sabes qué? Vamos a dejar la luz prendida. Ese era mi error, no confiar en Dios. Yo pequé contra Dios porque yo no confié plenamente en Él, porque yo no confiaba de que Él estaba a mi lado, como Él lo había prometido. Y entonces, esto duró por años en mi niñez, cuando yo sufría mucho, yo sufría bastante, hasta que un día
yo me armé de valor y dije, no, ya basta, aquí termina esto. Yo confío en ti, Dios. Yo confío en ti y en lo que tú me has prometido. Y ahí fue donde empezó a venir el amor de Dios sobre mi vida de una forma impresionante, donde lo empecé a experimentar, no solamente en mi corazón, sino en la forma que yo hacía las cosas, sino en la forma que trataba a mis hermanas, la forma que yo trataba a los que estaban a mi alrededor. Dios es lo que hace. Dios constantemente nos está dejando saber que Él nos ama. Constantemente. Pero es el pecado o es todo aquello que nosotros estamos con conciencia propia haciendo para rechazar el amor de Dios, que nos está apartando de la gracia, que nos está apartando de que ese amor fluya y transforma nuestras vidas. Entonces te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios de que venga a iluminar nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender dónde aún le estamos fallando, dónde aún nosotros estamos rechazando su amor. Te pido en este momento, ahí como estás, que reconozcas tu pecado, que reconozcas que eres pecador. Reconocemos, Jesús, hoy ante ti, ante tu presencia, que nosotros somos pecadores. Reconozco hoy que yo soy pecador. Reconozco que he intentado con mis fuerzas hacer, con mis soluciones humanas, he intentado encontrar solución al problema del pecado. He tratado con mis propias fuerzas. Y por eso, por intentar yo, he rechazado tu amor. Te pido perdón, Señor, y me reconozco como pecador hoy en este momento, y pido de que venga tu gracia a llenarme, que venga tu Espíritu Santo a moverse. Hoy me reconozco como pecador, reconozco que ocupo de ti, que necesito de ti hoy en esta noche, que necesito de ti en toda mi vida. Porque solo de ti viene el amor que da vida y que da vida eterna. Hoy me reconozco que soy un necesitado de tu gracia, de tu amor, de tu perdón. Te pido perdón, Señor. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Dile. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Oh, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Oh, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor,
hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Y así, Señor, culminamos esta noche pidiéndote perdón por nuestro pecado, por nuestra soberbia, por el estar rechazando tu amor, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestros deseos. Hoy te pedimos perdón y te pedimos de que derrames tu amor sobrenatural, que derrames tu amor eterno sobre nuestras vidas. Ven a llenarnos de ti. Aceptamos hoy tu amor que transforma y que llena hasta lo más profundo. Te pedimos todo esto en tu santo y bendito nombre. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así culminamos hoy nuestro segundo día de este seminario de vida en el Espíritu de forma virtual. Recuerden, Dios nos ama y nos ha amado con amor eterno y nos seguirá amando, no importando todo. Pero también nosotros tenemos que tener una conciencia clara y saber con forma cierta y reconocer de que nosotros hemos pecado. Seguimos adelante y nos vemos el día de mañana con nuestra próxima sesión. Dios les bendiga y que pasen una linda noche.